Bendiciones, hermanos y amigos, estamos listos para continuar nuestra serie sobre Josué el Conquistador, viviendo una vida victoriosa en tiempos difíciles. Gloria al Señor. Y este es el primer estudio que vamos a hacer de este año 2022. Ya pasó el 21, empezamos el 22 y estamos confiando que Dios seguirá glorificándose en nuestras vidas. Al final estaremos orando por las peticiones. Déjenos saber si usted tiene una necesidad y con mucho gusto oraremos juntamente con usted. Llevaremos su petición delante del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, lleno de gratitud, de agradecimiento, porque durante este 2021 nos cuidaste, nos sostuviste, nos bendeciste, Señor. Y ahora, Señor, en este 22 ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Dios que todo lo puede, en el Dios que vive y reina para siempre. En esta noche, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada oyente, que tú nos des oído para oír y corazón para retener. Dame de tu gracia y de tu espíritu para exponer tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma, hasta partir las coyunturas y los tuétanos, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Josué, capítulo 9, versículos 15, dice la Escritura: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y Josué hizo paz con ellos. En el último estudio, el tema fue extiende tu lanza. El Señor le dijo a Josué que esa lanza iba a ser la lanza de punta de bendición. Pero aquí vemos que Josué hizo paz con ellos. Bienaventurados los pacificadores. Hablamos Nochebuena, el príncipe de paz. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que Cristo es el príncipe de paz que trae paz. Ahora vemos aquí que Josué hizo paz con ellos. No podemos estar en pleito, en guerra todo el tiempo. Tenemos que llegar paz. El libro de los Hebreos dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos pasos importantes. La paz y la santidad van tomados de la mano. No podemos separarnos. Muchas veces decimos, tenemos que ser santos porque Dios es santo. Sí. Es importante, si santidad nadie verá al Señor, pero a veces se brincan seguir la paz con todos. Y hay gente que en la iglesia se creen los super santos, pero están peleando con Raimundo y todo el mundo. Entonces, ¿cómo pueden tener la seguridad de que van a entrar al cielo? Pero vemos aquí que Josué hizo paz con ellos. ¿Con quién hizo paz Josué? Vemos que los gabaonitas utilizaron de su astucia para ganarse la confianza de Josué. En el versículo 9, capítulo 9, verso 4 del libro de Josué dice: usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. La astucia. Muchas veces las personas a nuestro alrededor se acercan a uno, no con quizás con la buena intención, pero como no tienen el valor de decírtelo, usan la astucia, y ya cuando no hay escapatoria, sale a relucir la verdad. Y tú dices, usaron de astucia, fueron astutos para acercarse a unos. Pero vemos aquí que dice en el verso 1, cuando oyeron estas cosas,
La luz de la iglesia es pública, las obras de la iglesia son públicas. Lo que hacen los siervos de Dios es de carácter público. Dijo el Señor Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a Dios. Nuestro carácter es público, somos personas públicas. Hoy día muchos ponen en sus perfiles persona pública. Se quieren creer muy importantes, pero no te puedes meter en sus vidas o comentarles o hacer algo porque se molesta. Privacidad. Bueno, entonces ¿para qué pones que eres una persona pública? Si eres una persona pública, te debes al público. Nosotros como ministros, como siervos del Señor, nos debemos, nuestras obras deben de ser públicas. Y Jesús dice: así alumbre la luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Cómo la gente va a glorificar a Dios cuando vea nuestro comportamiento? Que es comportamiento que trae honra y gloria a Dios. Y esa es una razón por la cual las personas van a bendecir al Señor. Pero aquí vemos 6 reyes que pusieron de acuerdo para detener la avanzada conquistadora de Josué y del pueblo de Israel, a saber, en el versículo 1 del capítulo 9 dice: los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Dice que se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Cuando el enemigo no puede derrotar a su adversario, busca alianzas. Alianzas para fortalecerse, alianzas para conquistar y pelear contra su adversario que no puede vencer en sus términos. El enemigo de la iglesia, el enemigo de los conquistadores, el enemigo de los propósitos de Dios, siempre buscará quienes se conviertan en su conveniencia, harán alianzas en la carne para pelear contra los aliados de Dios. En muchos años, a través de mi vida cristiana y en el ministerio, he observado cómo personas se unen para destruir o derrotar o vencer a uno que está conquistando, que está avanzando, que el favor de Dios está con ellos. Pero lamentablemente la carne busca el ego. La carne busca el nombre. La carne busca el ser reconocido. Y cuando ven aquellos que no pueden avanzar, que tienen una carnalidad en sus vidas, una autoestima muy bajo, y piensan que porque tienen una posición, un título, un número de creyentes bajo su tutela, se creen superiores y mejores que los demás. Buscan entonces cómo hacer alianza para unirse contra su enemigo y su adversario. Hay un proverbio popular que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, es donde se usan fuerzas. Es como cuando los españoles vinieron, no pudieron derrotar a los aztecas. Entonces, ¿qué hicieron? Los otros pueblos indígenas que estaban en contra de los aztecas se unieron con los españoles. No porque querían unirse, sino que porque estaban cansados de que los aztecas los derrotaran, los avergonzaran y les quitaran sus bienes. Y en ocasiones las alianzas son contra enemigos que nos unimos para derrotar al enemigo más fuerte. Los de Gabaón fueron listos y astutos al enterarse de la derrota de Jericó y de Ahí, usando de astucia. Gabaón era un ejército o era una ciudad muy pequeña que dijeron: no podemos derrotar. Si derrotaron al ejército de Jericó, que tenían unas murallas impresionantes, y luego a los de Ahí, entonces, ¿cuánto más nosotros? Entonces, vamos a buscar la manera de cómo acercarnos, cómo asociarnos con ellos para que ellos no nos vengan a conquistar y a derrotar. Mejor vamos a hacer una alianza. Y buscaron y usaron astucia. Y llegaron a los de Israel y se fingieron embajadores.
Cuando no puedes derrotar al enemigo, únete a él. A veces la mejor alianza es, ok, tú eres más fuerte que yo, tú tienes más herramientas y argumentos que yo, entonces mejor quiero trabajar contigo, quiero unirme contigo, como el hijo pródigo que se fue y malgastó todos sus bienes. Dice que cuando quiso comer la comida de los cerdos, dijo, mejor voy a la casa de mi padre, volveré como un trabajador. Ya no me llames hijo, sino dame un trabajo como un jornalero, como un trabajador común y corriente que le das sustento, que le das alimento para ganarse la vida con un trabajo decente y un techo. Entonces, simplemente eso es lo que quiero, unirme, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que cuando no puedes derrotar al enemigo, te unes a él. Pero tenemos que saber con qué enemigo nos queremos unir. Hay enemigos que en realidad pueden ser los mejores amigos. Ahora, ahí puede crearse una alianza saludable, sana, porque a veces esa alianza el día de mañana como agarra más fuerza y te va a derrotar y te va a quitar tu lugar y va a tomar ventaja de ti y se va a aprovechar. Las circunstancias lo clasifican como enemigos, pero el propósito de Dios los desclasifica como enemigos y los transforma en amigos. Saulo fue un enemigo de la iglesia que se transformó en el mejor amigo y defensor de la iglesia. Pablo fue enemigo de Jesús, fue enemigo, por eso cuando cayó en Damasco, cayó al suelo, oyó la voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es darte piquetes, goces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, al perseguir la iglesia, perseguía a Jesús. Entonces Jesús se convirtió en un perseguido y a donde quiera que iba lo perseguían a él. Lo sacaron por una canasta para matarlo. Lo metieron preso en Filipos. Tuvo que huir de Filipos. Fue a Tesalónica y huyó de Tesalónica. Entonces vemos que Pablo, donde quiera que iba, era perseguido. En Antioquía de Pisidia fue perseguido y en otros lugares. Vemos aquí que cuando perseguimos o nos unimos a un amigo de Dios, estamos luchando contra Dios. Por eso el Señor le dijo a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Jacob, ya no te llamarás Jacob, ahora serás Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces no podemos luchar. Gamaliel le dijo a sus discípulos, a los fariseos, no déjenlos, porque si los hallás, si no es de Dios, se va a desvanecer. No vaya a ser que estén peleando contra Dios. Entonces, qué importante es saber que cuando yo me alineo con alguien, no estoy luchando en contra de Dios. Porque los ungidos son hombres de Dios. La astucia se puede utilizar de manera positiva o negativa para hacer bien o hacer mal. Jesús dijo en Mateo 10:16, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Otra traducción de las Américas dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Ahora, una paloma es muy sensible, vuela al primer movimiento que tú quieras hacer, aún para aventarle alimento, aún para quererla dar una caricia, son muy sensibles y vuelan. Sin embargo, una serpiente es muy prudente. Ellas te están observando y se detienen a ver, y en el momento oportuno es cuando atacan. No nomás se te dejan ir por ir. No, ellas observan, estudian. Es un depredador natural y actúa y se mueve con astucia, prudencia y es lista. O sea, la prudencia. Estaba leyendo un artículo sobre las serpientes que decía que no son tan inteligentes, pero como ellas te observan y te toman el tiempo
son astutos para saber el momento cuando atacar. Por eso Jesús usa a la serpiente como astuta, con astucia. Por tanto, sed prudentes como serpiente, astutos. Su aspecto del Señor es utilizar un ejemplo positivo. Entonces, la astucia, a veces las personas se nos acercan con una astucia, quizás para envolverse, para seducirnos, para engañarnos. Entonces, la astucia fue que estos hombres se acercaron a Josué y al pueblo de Israel. A veces uno tiene la confianza, uno tiene la compasión, la misericordia para brindarle la mano a alguien, pero después te das cuenta, esta persona tomó ventaja de mí. ¿Quién de alguno de nosotros en nuestra vida no le extendimos la mano a alguien con sinceridad, con honestidad, con transparencia para ayudarle, pero después nos dimos cuenta que esa persona no solamente tomó nuestra mano, sino también nuestro pie? Abusó de nuestra confianza, tomó ventaja de la confianza que le tuvimos y tomó ventaja del amor que le pudimos dar en su momento. La astucia. Número 2, la alianza. Capítulo 9, verso 15 dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Los gabaonitas llegaron a Josué y le dijeron: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Las alianzas son convenios que se hacen entre dos partes, o más, con fines y propósitos beneficiosos para todas las partes involucradas. Se hacen alianzas poniéndose uno al lado del otro. El peligro que enfrenta uno que lo enfrenta el otro. La victoria del uno es la victoria del otro. Siempre una alianza es para cuidarse las espaldas, para traer beneficios, para enfrentar los peligros juntos, para celebrar las victorias juntos. ¿Por qué? Porque eso es lo que es una alianza. Es como un matrimonio. El éxito de uno es el éxito del otro. La bendición de uno es la bendición del otro. Por eso es una alianza. Tanto las relaciones, las amistades, el ministerio, los compañeros, somos alianzas. Pero la alianza conlleva compromisos mutuos y colaboración mutua. A veces las personas quieren alianza de una parte, quieren tomar ventaja de un solo lado. Por eso en el primer punto es la astucia. Vinieron con astucia. Y a veces con astucia quieren usar, una persona entra en una relación. Por ejemplo, artistas que son famosos, tienen relación con una persona que no es nadie, y esa persona nomás por subir y agarrar fama, popularidad, se acercan a ese artista, a ese actor, a esa actriz, ese cantante, lo que sea, para después, ya que agarraron popularidad, dejan esa alianza porque ya lograron su objetivo. Alianzas que no traen beneficio. Una alianza es un compromiso de dos partes. Dice aquí que celebró alianza con ellos. Dios hace alianza con nosotros. Ahora, ¿qué propósito o qué ventaja Dios puede sacar de nosotros? ¿Acaso podemos impresionar a Dios? ¿Acaso podemos darle a Dios más de lo que Él nos pueda dar a nosotros? Nosotros salimos ganando al hacer alianza con Dios, pero Dios es el que hace la alianza con nosotros. Por eso hay una doctrina de que pacta con Dios. No, tú no puedes pactar con Dios. Él pacta contigo. Él hace un pacto contigo porque Él es el Dios de los pactos. Nosotros los quebramos, nosotros los rompemos, nosotros fallamos. Dios no falla. Por eso Dios hace una alianza. ¿Por qué Dios hace una alianza? Porque Dios no falla, Dios no miente, Dios no traiciona y Dios no quiebra las alianzas. Pero nosotros los humanos sí quebramos las alianzas.
En el versículo 7 dice, los de Israel preguntaron a los hebeos, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Bases de seguridad recíprocas. Tenemos que reconocer con quiénes o por qué queremos hacer alianza con alguien. Una alianza nos afecta positiva o negativamente. Una vez escuché el caso de un hermano que tenía un taller, era un mecánico y tenía un taller y se iba a asociar con su tío. Él era un creyente, pero el tío no era un creyente. Después, él fue con el consejo a su pastor y le dijo, pastor, mire, voy a hacer un taller, voy a hacer alianza con mi tío. Y él le dijo, no lo hagas porque él te va a quemar. Él no es creyente, no es íntegro. No, pero es mi tío. Hizo negocio con su tío. Cuando venían los carros a ser reparados, en vez de poner partes nuevas, ponía el tío partes usadas y las cobraba como partes nuevas. A los meses, ese carro se volvía a descomponer y se daban cuenta que eran partes usadas. Demandaron al taller, el tío se llevó la herramienta y se fue. Y el joven, el hermano, el creyente, tuvo que pagar las multas, las deudas, las demandas y tuvo que empezar de cero. Porque no escuchó el consejo, hizo alianza con alguien que no le convenía. Por eso el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? En otras palabras, cuando no podemos hacer alianza con cualquiera, pero soy tu familia, soy tu esto, lo que sea, sí. Pero a veces hay intereses que no son debatibles, que no se pueden pelear, que no pueden entrar en tela de juicio por las convicciones. Entonces vemos aquí que una alianza nos puede afectar para bien o para mal. Si hacemos una alianza con personas correctas, con los intereses y los propósitos correctos, vamos a avanzar. Hay personas que han emprendido negocios, que juntos han logrado y se han mantenido, pero después se dividen y hay un pleito y se pierde todo lo que avanzaron. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Josué los interroga. En el verso 8, el quién y el dónde son claves en las alianzas. Muchos enemigos hacen alianzas ficticias con el propósito de dañar desde adentro, y a esto se les debe mantener lejos, a distancia de un tiro de piedra. En el capítulo 9, versos 9 y 10 dice, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Fíjense bien, estos hombres oyeron la fama, el testimonio del poder del Dios de Israel, del Jehová de los ejércitos, de lo que había hecho en Egipto, de lo que había hecho con los dioses del otro lado del Jordán. Dice, con gente que se pone al lado de Dios se puede hacer alianza. Ahora, si esa persona está del lado de Dios y lucha por el propósito de Dios, entonces esa es una alianza que va a traer éxito y victoria. En el verso 11 dice, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Miraba un post que un pastor compartió y decía que la palabra líder son menos de 10 veces mencionadas. Pero servidor, servir, tiene más de 30 veces de las palabras. Entonces, lo importante es servidores.
Pero hoy en día muchos se enfocan en querer liderar y lidera y van a congresos y conferencias de líderes cuando debería de haber conferencias de servidores. Estamos haciendo las cosas de una manera. Hay muchos capitanes y muchos, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere liderar, pero pocos que se quieren arremangar los zapatos, ¿verdad? Los pantalones, arremangar los pantalones y los brazos para entrarle al trabajo. Las alianzas deben de ser para ayudar y ser ayudados, para el servicio a favor de la obra de Dios y para servir a otros, no para ser servidos por otros, aunque hay bendición cuando se sirve a los demás. Jesús nos puso el ejemplo cuando se ciñó la toalla, el cinto, y tomó la lebrija o lebrijo de agua y le lavó los pies a sus discípulos. Pedro no entendía, pero después captó. Ejemplo, en su epístola, el apóstol Pedro dijo, ejemplo nos dejó el maestro para que sigamos sus pisadas. Entonces vemos en el verso 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Aquí está la parte importante, el meollo del asunto. Aquí está el guasumara, como decía el pastor Jan Cermeño. ¿Por qué? No consultaron a Jehová. Cuando Josué fue a la guerra con Josué, consultó a Jehová. Jehová le dio la dirección de cómo derrotar. Rodéalos sin decir palabra. Cuando fueron a los de ahí, no consultaron y vinieron con la cola entre las patas derrotados. Y después tuvo que consultar al Señor. Entonces, cuando nosotros muchas veces damos por sentados y no consultamos a Dios, no tomamos decisiones correctas, y lo que hacemos es que nos dejamos ir hacia adelante sin consultar, sin pedir dirección al de arriba, y nos metemos en camisa de 11 varas, que después no sabemos cómo salir. Y decimos, ¿cómo fue que me metí en este atolladero? ¿Cómo fue que me metí en este problemón? Porque no consultamos a Jehová. Dice el verso 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Muchas veces vemos la bendición y no sabemos que esa bendición tiene trampa, que esa bendición nos va a llevar al precipicio, que esa bendición después nos va a costar más caro. Y no consultaron a Jehová. Esta alianza se hizo sin el permiso de Dios. No se consultó a Dios ni se le presentó en oración. Son muchos los que hacen alianzas y toman decisiones por su cuenta. Se implican en proyectos, viven desarrollados en planes, pero no consultan a Dios. Qué importante es tener la seguridad y la convicción de Dios. No porque la oferta se mire buena, yo tengo que aceptar. No porque estoy en un lugar pequeño, estoy fuera de la voluntad de Dios. No siempre estar en un lugar grande, no siempre estar expuesto al público es bueno. Dios tiene sus maneras de trabajar. Y cuando tú miras los profetas menores, fueron hombres de Dios, que muchos se mantuvieron en el anonimato. Muchos de ellos no se menciona ni el nombre de ellos, pero que hicieron la función y el trabajo que Dios les mandó a hacer. Y nosotros tenemos que consultar a Dios para saber si estamos en la voluntad de Dios. Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Primero deciden y luego consulta a Dios. Muchas veces la gente se avienta y no le piden permiso a Dios. Nunca van al consultorio divino. Nunca le preguntan al Señor. Verso 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianzas, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Toda alianza debe ofrecer paz. Debe producir una celebración y debe tener amparada
en compromisos de fidelidad y en la palabra empeñada. La palabra es el único contrato intangible que puede poseer y ofrecer un ser humano. Los que pierden la palabra se quedan sin ella. Faltan a la palabra y rompen la palabra, destruyen el castillo de la confianza. En otras palabras, no tienen palabra. Jesús dijo, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Hay que ser personas de palabra. Josué dio su palabra con ellos. Te has enlazado, dice Proverbio, en los dichos de tu boca, y has quedado preso en las palabras de tu boca. En otras palabras, nuestra palabra nos puede hacer libre o nos puede aprisionar. Poder de vida, poder de muerte, está en tu boca. Entonces, muchas veces las personas no tienen palabra. Por eso se tienen que firmar contratos hoy en día, porque la gente falta su palabra. Podemos amanecernos, hablar de un sinfín de ejemplos, de testimonios, de personas que tú le diste tu palabra y que las personas no guardaron su palabra. Que las personas dicen porque su palabra es verdad y es mentira. Es un engaño, son engañadores, son estafadores. Número 3. La aceptación. Verso 25 del capítulo 9 de Josué. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciera bueno y recto hacer, de nosotros hazlo. Al tercer día los hijos de Israel llegaron a las ciudades de ellos, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Bereot y Kiriat Jearim. Verso 18. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Ahora, ellos habían hecho una alianza. Ellos habían engañado a Josué y al pueblo de Israel, diciendo que eran siervos, cuando en verdad eran príncipes. Cuando fueron descubiertos, Josué tuvo que aceptar, tanto ellos aceptaron que habían usado astucia para engañar, porque ellos no querían ser asesinados, no querían ser aniquilados por los israelitas, y tuvieron que echarle mentiras a Josué y a los israelitas de que eran siervos. Ahora ellos tenían que pagar un precio. Verso 19. Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no os podemos tocar. Ellos habían hecho un juramento como pueblo de Dios, como pueblo de palabra, como pueblo que cumple lo que promete. Ellos quedaron presos de esa palabra y dijeron, hicimos un trato con ellos. Dimos nuestra palabra y no podemos fallarle. No podemos ir en contra de lo que ya hablamos. Aunque ellos nos hayan engañado, yo di mi palabra, y mi palabra vale mucho más que la mentira de ellos, vale mucho más que el engaño de ellos, vale más que la astucia de ellos. Mi palabra pesa mucho más. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios pesa más que cualquier otra cosa, que las leyes, que las reglas del hombre. La palabra de Dios está por encima de cualquier circunstancia. Por eso los apóstoles dijeron, no podemos dejar, cuando les impidieron los religiosos que predicaran la palabra de Jehová, el evangelio de Jesucristo, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el hombre, la ley del hombre me impide o me quiere obligar a que yo viole, quebre la palabra de Dios está por encima de cualquier ley terrenal. La palabra me enseña que obedezca las leyes terrenales, pero cuando la ley terrenal me quiere enseñar a de ir en contra de los principios de la palabra, entonces ahí yo me tengo que rebelar, entre comillas, contra la sociedad, porque tengo que obedecer primero a Dios por encima de los hombres. Los hombres de palabra son hombres de valor.
Esta especie masculina está en peligro de extinción. La palabra es nuestra garantía. Cuando se pierde esta, se pierde todo crédito. Nos hacemos baratos. Los hombres dejan de ser varones de Dios cuando no cumplen la palabra. Las mujeres dejan de ser mujeres de Dios si no cumplen la palabra. ¿Qué es lo más importante de una persona? Es su palabra. Por eso Jesús dijo, vuestro sí sea sí. Entonces, si nuestra palabra no vale, no valemos nada. O podemos tener el mejor crédito ante un banco, pero tu palabra como persona moral no vales nada. La palabra vale más que todo. Eso es la integridad. Hombres de palabra. En el verso 20 dice, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros. No podían quebrar la promesa, el pacto, la alianza que habían hecho, porque era por el nombre de Jehová. Y en el nombre de, cuando el Señor, nosotros hacemos alianzas en el nombre del Señor, pues, y las quebramos, va a haber juicio a causa del juramento que les hemos hecho. En el versículo 21 dice, dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido a los príncipes. Había una promesa, pero ahora van a servir, van a ser leñadores. Van a cortar la leña, nos van a traer la leña y nos van a traer el agua del río. Acuérdense, no había tuberías, no había agua potable, tenían que ir al río para traer agua. Ahora durante el día, iban a estar trayendo agua para todos los israelitas. Los leñadores iban a traer leña para que el fuego nunca dejara de consumirse. Siempre había que consumirse. Los aguadores traen el agua, que el fuego en el corazón del hombre siempre, la oración, la alabanza y los testimonios, es el fuego que siempre mantiene la llama encendida. El agua trae gozo, alegría, alivio, refrigerio. Verso 22, porque nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. El fin nunca justifica los medios. A veces la gente dice, no, pero con tal de obtener mi propósito o el resultado que quiero, no importa los medios, no importa, no. El fin no justifica los medios. Las cosas se tienen que hacer de la manera correcta. El engaño no debe ser confrontado y el engañador debe ser castigado, debe ser reprimido, debe ser castigado. Verso 23, para la casa de mi Dios. Sería bendición que estos leñadores y aguadores iban a ser una bendición. Aunque se vea desagradable, trae siempre bendición. Todo lo que hagamos se debe hacer de todo corazón como para Dios. Qué importante es tener un corazón de siervo. Verso 24. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Estos gabaonitas tenían temor de morir y por causa de eso prefirieron ser siervos y esclavos por la misericordia de que Dios iba a tener con ellos a causa de vosotros. La actitud de los gabaonitas fue de humildad. Dice el verso 25, ahora pues henos aquí en tu mano, lo que te parece bueno y recto hacer de nosotros, hazlos. Ellos sabían que Josué como el líder y el pueblo de Israel no iban a ser ventajosos, no iban a ser abusivos, iban a ser personas justas, iban a ser personas rectas, iban a hacer lo que es correcto, lo que es justo para ellos. Por eso ellos dijeron aquí, haz pues lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros. Bueno y recto hacer de nosotros. ¿Qué hombres conocían que el Dios que ellos servían y al Dios que ellos representaban no iban a ser abusados, sino que iba a ser justo, la reprimenda, el castigo, iba a ser recto
la tarea que se le iba a dar. Verso 26. Y él hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! En el rebaño del Señor Jesucristo las ovejas matan más ovejas. Hoy en día hay muchas ovejas matando otras ovejas que cualquier lobo rapaz. Y hay algunos cabros que andan defendiendo el rebaño del Señor Jesucristo. Parece que hay papeles que se han invertido, ¿verdad? Porque vemos tantas cosas, hermano, hoy en día. En el verso 27 dice, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, y el lugar de que Jehová erigiese, lo que son hasta hoy. Primero, los destinó aquel día. Los hombres y mujeres son hombres con destino. Somos destinados. Dios nos destinó con un propósito, con una determinación, para que nosotros sirvamos como una alianza de bendición a aquellos que aman al Señor. Segundo, para el altar de Jehová. El altar representa la presencia de Dios. Y nosotros moramos en la presencia del Señor. Por eso hay un coro antiguo que dice, en el altar de Dios el fuego está encendido. Si nosotros mantenemos nuestro compromiso con Dios, el altar se mantiene encendido. Una relación correcta, si estamos dispuestos a adorarle, a glorificarle, no tengo que esperar que sea el día domingo para ir y decir, ay Señor, yo necesitaba esto, no, el pastor, el predicador, no está ungido, me voy a ir otra vez vacío, este sí está lleno de Dios. No, tú tienes que estar lleno de Dios. Número 3, el lugar que Jehová erigiese. Es el lugar, la disposición de servir, de trabajar donde Dios quiere que tú lo hagas. No es donde el hombre te diga, no es donde la promoción se mire más adecuada, más bonita. Oh, es que me ofrecen un trabajo con mejor pago, con esto y que el otro. Pero es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú te muevas en esa dirección. Dios quiere que tú vayas allá. Y después, sí, tienes mejores beneficios, mejor economía, pero después tu matrimonio se desbarata, se destruye, tu paz, tu felicidad. ¿Por qué? Porque no fue Dios el que te envió ahí. No estás en el lugar que Dios eligió para ti. Hay personas que fueron elegidas para tener una función en un lugar por un tiempo indefinido. Otros son temporales. Número 4. Lo que son hasta hoy. Muchos comienzan haciendo algo y terminan haciendo otra cosa. Tenemos que hacer. Jesús dijo, bienaventurado el siervo aquel que cuando su Señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado aquel siervo que le da su alimento a su tiempo. Entonces, qué importante, ¿cuál es la función el día de hoy? Lo que son hasta hoy. Dios nos dio una asignación, una tarea, hay que hacer esa tarea. Hasta que Dios nos la cambie o hasta que Dios termine con nosotros. Qué importante es terminar las tareas. Para concluir, número 1, el conquistador sabrá que muchos emplearán la astucia para lograr sus objetivos. Segundo, el conquistador se mostrará receptivo siempre a las alianzas que se le ofrezcan. Y tercero, el conquistador aceptará de buena gana a todos aquellos que sean sumisos a la autoridad espiritual, haciendo la paz con ellos. Vamos a orar por las peticiones. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, estamos llenos de gratitud por este nuevo año que nos regalas, que nos das la oportunidad para servirte, que este año sea un año de servicio, un año donde nos demos nosotros a ti, Señor. A veces se enfoca el dar en lo material, pero Señor, que este año nos demos nosotros a ti, como la iglesia de Filipos,
como los filipenses que se dieron a sí mismo primero sobre todas las cosas. Padre, te damos gracias. Oramos, Señor, por todos aquellos que están luchando con este problema del COVID, Señor. Oramos por Ramón Reyes, Señor, en Calexico, California, por su esposa Rosalba, hospitalizada. Padre, tú tienes el poder para sanar, el poder para restaurar, el poder para obrar milagros, prodigios y maravillas. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por Jesús Rodríguez, Señor, el hijo de Chuy, Señor. Toca su mente, su cuerpo, Señor, por Estefanía, Señor. Oramos, Señor, por toda nuestra familia, Señor, la familia Manquera, Señor, en Mexicali, en Nogales, Señor, en cualquier parte que se encuentren, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oro por mi familia, por mi hogar, Señor, por mi esposa Teresa, mi hijo Caleb, mi hija Dámenes, Señor, por tu servidor, que tú nos ayudes en este 2022, Señor, que tu mano nunca se aparte de nosotros. Oramos por la familia Pérez, Señor, por Silvia Pérez Morales, Señor, oramos por la familia Casas, Señor, por Teresa, por Filiberto, Señor, por Alejandro. Toca su cuerpo, sus nervios, sus ligamentos, sus tendones, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Opera el milagro, Señor, porque nada es imposible, Señor. Por Beto, Señor, aleluya, Señor, por Iván, oramos, Señor. Aleluya, Señor, por Ciro, por Esperanza, por sus hijos, Señor. Oramos por toda su familia, que tú les fortalezcas, que tú les bendigas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por Rosario, Señor. Aleluya, Señor. Padre, por toda su familia, Señor, para que tú, Señor, les guardes, les fortalezcas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Por Julieta, Señor, que tú toques su mente, que tú la mantengas con paz, con serenidad, Señor. Oramos por nuestros hermanos de Palermo, Señor. Oramos por la iglesia Fuente de Vida Eterna en Live, Señor. Oramos, Señor, por tu iglesia alrededor del mundo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y en esta fiebre de pandemia, Señor, oramos por nuestro evangelista Ricardo Canario, Señor, por su esposa, por sus hijos, Señor. Oramos por Israel, Señor. Aleluya, Padre, para que se abran las puertas para los viajes turísticos, Señor. Oramos, Señor, que en esta pandemia tu iglesia se mantenga firme, sólida, Señor, llevando el evangelio de buenas nuevas, Señor, a todo el mundo. Y que estas redes sociales sean una bendición para traer esperanza donde no la hay, para traer paz donde no la hay, para traer gozo donde no lo hay. Padre, yo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. La familia Hernández, Señor, oramos para que tú seas glorificado en el nombre que es sobre todo nombre. Recibe toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y adelante. Bendiciones.